Bienvenidos. Como parte de nuestro tema de la fotografía como un arte visual, hablaremos ahora de los ángulos fotográficos, con la finalidad de reconocerlos y utilizarlos en nuestra práctica fotográfica. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer qué es un ángulo de visión en el arte, refiriéndose a un elemento compositivo que se refiere al lugar desde donde mira el artista lo que quiere retratar o plasmar en su obra. En otras palabras, el sitio donde se coloca y desde el cual le da cierta inclinación a la imagen. Para ilustrar los diferentes ángulos de visión, te mostramos este esquema, en el cual se nos muestran los 5 ángulos fotográficos que existen: el ángulo cenital, picado, central, contrapicado y nadir. A continuación, utilizaremos un video de apoyo para explicar cada uno de ellos y daremos los ejemplos para identificarlos en una imagen. Cenital. Colocamos la cámara desde arriba, totalmente perpendicular al suelo. El ángulo cenital es muy usado en producciones cinematográficas o tomas desde helicóptero para grabar extensiones muy amplias, o los mapas por satélite son el ejemplo más representativo del ángulo cenital. Picado. Aquí la foto se toma a una altura superior a la de los elementos de la escena. Este punto de vista tiende a disminuir el peso visual de los sujetos u objetos fotografiados. Si lo utilizamos en paisajes, podremos conseguir o reducir la presencia del fondo. Además, será solo posible en las fotografías urbanas en el ángulo picado conseguir captar de la mejor manera los coches y peatones en movimiento. Si pensamos en los retratos de personas, este ángulo representa a un sujeto débil o inferior. Normal. Este ángulo es aquel en el que la cámara se encuentra paralela al sujeto. Es en el que hacemos la mayoría de fotos cuando estamos de pie. Nos da la sensación de estabilidad y se ha de hacer siempre a la altura de los ojos. Uno de los errores en este aspecto es la fotografía de niños, desde nuestra altura, los cuales obtendrán mucho más protagonismo si les fotografiamos desde su altura. Contrapicada. En este caso ocurre todo lo contrario al picado. Nos encontramos a una altura inferior a la de los elementos de la escena. Con el contrapicado conseguiremos que los objetos o personas bajas cobren altura. Con estos ángulos conseguiremos invertir el sentido de las proporciones con unos resultados muy sugerentes. En el caso del retrato de personas, conseguiremos la apariencia de un personaje fuerte o superior. Nadir. La cámara se coloca completamente bajo el sujeto, de manera perpendicular al suelo. Aquí conseguimos un efecto más exagerado, aunque con el ángulo picado conseguiremos una perspectiva central, ya que las líneas tienden hacia el centro de la escena. Espero que esta explicación haya sido suficiente para entender un poco mejor los ángulos fotográficos. Ahora nos toca identificarlos en algunos ejemplos de fotografía, con la finalidad de reforzar lo que acabamos de escuchar. Esta es la fotografía número 1. ¿Qué ángulo fotográfico se está usando en ella? Si elegiste el cenital, estás en lo correcto, ya que esta toma es una vista aérea de una serie de edificios. Como puedes observar, nos va adentrando en la perspectiva hacia el fondo hasta llegar a la pequeña fuente central del edificio. Esta, en cuanto a encuadre, se puede considerar una fotografía panorámica, pues nos muestra el todo. Es un gran plano general. Esta es la fotografía número 2. ¿Qué ángulo y encuadre se está utilizando en esta? Si elegiste un ángulo frontal o convencional, estás en lo correcto, ya que el camarógrafo se pone a la altura del objeto a tomar y se considera un primerísimo primer plano, ya que nos muestra la patineta, los tenis desde una vista más amplia. Si estuviera un poco más cercana, podríamos considerarla un plano detalle. Esta es la fotografía número 3. ¿Qué ángulo y encuadre se utiliza en ella? Si elegiste un ángulo picado y un plano americano, estás en lo correcto, ya que la fotografía nos muestra solamente de las rodillas hacia arriba de la chica, así como
la vista desde el ángulo picado, desde la parte de arriba en la que se hace la toma. En lo correspondiente a la imagen número 4, ¿qué ángulo encontramos en ella? Si elegiste un ángulo nadir, estás en lo correcto, ya que esta fotografía está tomada en un ángulo perpendicular al suelo, tomando hacia la parte de arriba, en la cual nos muestran esta imagen que va en ascenso. Si seguimos la línea y la perspectiva de los edificios, tienden a subir para llegar al cielo. Y en cuanto al encuadre, se refiere a un gran plano general o un cuadro panorámico, ya que no se centra tal cual en el personaje protagónico que es este joven saltando, sino que nos muestra una parte del todo. Finalmente, el ángulo contrapicado lo vemos representado en esta imagen de un caballo. Ojo, hay que tener mucho cuidado entre el ángulo nadir y el ángulo contrapicado, ya que el ángulo contrapicado todavía nos muestra parte de lo que está del fondo. No es 100% perpendicular al piso, sino que nos muestra esa diagonal que se genera entre el ángulo de la cámara y el objeto que estamos fotografiando. En cuanto al encuadre, es un plano medio largo, ya que nos muestra de la cintura a la cabeza del caballo. Con esta información cerramos el tema de ángulos y encuadres fotográficos, con la finalidad de que los identifiques, los utilices y puedas llegar a nuestro último tema, que es la función social de la fotografía, de tal forma que puedas realizar tu reportaje visual. Muchas gracias por tu atención.